Bueno, esta es la reunión mensual del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Repito el speech de todos los meses. Espero que los que ya estuvieron alguna vez no se aburran, y los que no estuvieron nunca tampoco. Hace 15 años que nos reunimos sistemáticamente, salvo durante los tiempos de la pandemia, en distintos lugares para charlar sobre cuestiones vinculadas, por un lado a traducción, por otro lado a temas editoriales, por otro lado al estado de la lengua, con las distintas personas que forman parte, si se quiere, del mundo del libro. Y en varias oportunidades hemos trabajado también con gente que, si bien no está metida en el mundo del libro específicamente, sí trabaja con textos, ya sea traducidos, ya sea adaptados, para ver también ese otro tipo de traducción que no es necesariamente la traducción de una lengua a la otra, sino de un lenguaje a otro. En ese sentido ya estuvieron con nosotros históricamente, si me acuerdo bien, Rafael Spregelburg, Ingrid Pellicori, Marcelo Lombardero, y creo que hubo alguien más, pero en este momento no recuerdo exactamente quién. Normalmente lo que hacemos es que todo lo que va a pasar hoy se va a grabar y después va a ir al canal de YouTube de la librería y yo voy a compartir en el blog del Club de Traductores el link. El blog del Club de Traductores funciona de lunes a viernes, con subidas diarias de información vinculadas a todos los temas de los que hablamos, y esa información muchas veces proviene de fuentes periodísticas, no necesariamente las más próximas, y también de materiales que nosotros mismos generamos, vale decir, artículos que pedimos, traducciones de materiales en otras lenguas que de pronto funcionan para discutir sobre este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Terminada la reunión de hoy, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, es abrir un espacio para que quienes quieran preguntar o hacer comentario de algo lo hagan. Les voy a pedir en todo caso que lo hagan en el momento en que se les pase algún tipo de micrófono o algo, justamente para que las preguntas o los comentarios queden grabados también. El mes que viene, el mes de octubre, no va a haber reunión, porque afortunadamente me voy. Y sí, en el mes de noviembre, donde probablemente nuestra invitada sea Eleonora Fernández Capria, que nunca estuvo en el club antes y que es una muy buena traductora argentina. Nuestra invitada de hoy es Irina Alonso. Irina Alonso forma parte del universo del que estamos hablando a propósito de gente que no necesariamente traduce de una lengua a la otra, sino de un lenguaje al otro. En este caso, el lenguaje teatral. Irina, además de ser actriz y directora teatral, hizo la adaptación de distintas obras. Hasta muy recientemente, la última que pudimos ver fue la maravillosa versión que hizo del Entenado de Juan José Saer al teatro. Eh, digamos, Irina es una persona ociosa que le gusta normalmente perder el tiempo, entonces se dedicó a Saer, que es fácil. Hay un antecedente para demostrar hasta qué punto es perversa, y es que previamente a esto hizo la adaptación de Sombras detrás de un vidrio esmerilado, el cuento de Saer, que ese monólogo de la poeta que ve al cuñado a través de un vidrio esmerilado cuando el tipo se está bañando, con todo lo que eso incluye, que esperemos que en algún momento la reponga. A lo largo de los últimos 10 años la hizo en varias oportunidades. No es lo único, vamos a hablar con ella a propósito de otras adaptaciones y otras cosas, y aparte también de planes, porque ahora está preparando algo, no sé si después querés decirlo o no. Sí, 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 Bueno, contame. está preparando una versión de Hedda Gabler de Ibsen para hacer en el San Martín en el 2026. Como me dijo ella hace un rato, si el San Martín existe, si Buenos Aires existe y si Argentina existe. Y se mantiene el mismo director Y si se mantiene el mismo que es el que director. programa. Así que bueno, dichas todas estas pavadas, vamos entonces a lo de hoy. Irina, ¿por qué? Es la gran pregunta. Bueno, obviamente la primera respuesta es porque me gusta.
porque me encanta. Y me cuesta a veces encontrar material dentro del mismo teatro que me interese. Y por perversión, como bien decís vos, recalo en los materiales que me gustan, que por ahí a primera vista no parecen llamados a transformarse en obras de teatro. Bueno, yo creo que te conté, lo vuelvo a contar, mi primera idea había sido y había terminado de escribir una versión de Las nubes, la otra novela de Saer, y por un tema de derechos que no pudo ser, porque le habían vendido los derechos con exclusividad, ahora no, en el 2022, a una productora de cine mexicano que va a hacer la película de Las nubes, que quiero verla, por cierto. Tenía el guión terminado y el Complejo Teatral de Buenos Aires se interesó, antes de que supiéramos que los derechos no se podían conseguir. Me vine a mi casa totalmente deprimida, miré mi sector Saer de la biblioteca y dije, el entenado es mejor que Las nubes para hacerlo, más perverso todavía, porque el otro. Y bueno, y así arranqué. Ellos, creo que si no hubiera tenido el contexto del Complejo Teatral de Buenos Aires, no me hubiera animado a hacerlo, porque sabía que iba a requerir una producción más cara de lo que uno hace en teatro independiente, y quería tener esa libertad justamente de poder proponer, porque no sabía lo que iba a hacer cuando propuse. Entonces, por lo menos tener esa posibilidad de saber que la producción iba a estar, era como una manera de, bueno, a ver, me animo, a ver qué pasa, tener los actores que uno quiere, ¿no? Un montón de cosas que en el teatro independiente son más complejas. Te hago una pregunta, Sí. te interrumpo, Sí, te voy a interrumpir varias veces. No, por favor. Una cuestión que, digamos, yo no lo sé y me imagino que no debo ser el único. Cuando vos decidís hacer una adaptación de una obra y demás, ¿das el título solamente o presentás algo más que el título y la idea? En el complejo teatral. Sí. En el complejo teatral presentás un proyecto. Presentás, obviamente, el título, y hay como un protocolo que ya es como común, vamos a decir, que es el mismo que uno a lo mejor utiliza cuando se pide un subsidio de producción teatral, que uno pone una sinopsis, por un lado, y pone como, pone por qué quiere hacer esta obra, así como os preguntaste, qué le va a aportar a la comunidad, cosas que estas instituciones pretenden, ¿no? Arrancan como por ahí. Y también algunas, o sea, ¿qué quiere uno decir? A ellos les interesa qué quiere uno decir. Y también alguna idea estética, digamos, ya tiene que ver más con la puesta, ¿no? Pero también se presenta una idea de puesta, una idea de una cierta, aunque sea referencias escenográficas, porque uno no tiene, el escenógrafo no te dibuja para una presentación, pero si vos tenés una idea, yo tenía ya una imagen, tenía la imagen, y también una idea de vestuario, que pones fotos, pones una foto de un vestuario que encontrás parecido, eso ya se sabe que es así, digamos, nadie te dibuja, no contratás un diseñador de vestuario para que te haga los dibujos para una presentación, ¿no? Entonces vos pones referencias, fotos, algún dibujo que encontrás, de cómo va a ser, digamos, ese mundo, universos sonoros, o sea, todo lo que puedas lo metés. ¿Y cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, hacer una cosa así? No te lleva mucho tiempo, porque ya lo tenés en la cabeza, si no, ni lo presentás. Si te presentás es porque ya algo de todo esto se te apareció. Ya lo tenés. Y cuando vos decís algo de esto se te apareció, ¿a vos se te apareció cuando leíste El Entenado la primera vez o con el tiempo fue? No, cuando leí por primera vez El Entenado, que me maravillé y lo terminé y lo volví a empezar, que fue hace muchos años, no se me ocurrió ni por las tapas que algún día esto se iba a transformar en una versión teatral. No, fue con la desilusión de Las nubes que me encontré, dije El Entenado, porque me acordé de algo que es la clave, que lo puedo contar ahora, que en realidad es la clave de todo, que es que en El Entenado, para quienes lo leyeron y tienen memoria, el protagonista, el entenado, cuando regresa a Europa después de sus 10 años entre los indios, ingresa a una compañía de actores con la cual va girando, haciendo diferentes obras, hasta que deciden, el jefe de la compañía,
decide que la compañía cuente la historia del Entenado. O sea, que ya hay una obra, ya hay una propuesta de que hay una obra girando que va contando la historia del Entenado. Entonces, este fue como la plataforma de lanzamiento. Cuando yo vi mi libro en mi biblioteca después de la frustración de lo de las nubes, y recordé eso, dije, bueno, ya está, tengo el punto de partida, porque tengo una compañía que cuenta la historia del Entenado. Siempre lo más difícil en el teatro es encontrar el momento presente, ¿no? Porque si no ¿qué pasa en el presente? Bueno, hay una compañía, además de que me solucionaba un montón de cosas, que no quiero ir adelantándome porque soy un poco atropellada para hablar y estoy tratando de hablar lento y de no atropellarme. Si no, yo hubiera dicho 80.000 cosas que nadie hubiera entendido nada. Y decime una cosa, ¿y cómo procediste? Sí. Bueno, fue así. Además, yo presenté, es un poco como cuando uno trabaja, los escritores, que yo no me considero una, trabajan a pedido, porque yo presenté el proyecto y me dijeron, era diciembre, me dijeron, para febrero lo tenés, ¿no? O sea, es una locura hacer una versión en un mes y medio. Yo dije, sí, lo tengo. O sea, sos audaz. Fui muy audaz. A veces no lo soy, pero esto se ve que había como mucho deseo de que ocurriera. Porque dije sí, dije en febrero lo tengo. Una locura ese planteo. Pero se ve que ellos estaban desesperados por resolver su programación y yo con muchas ganas de avanzar. Entonces, ¿cómo empecé a trabajar? Por empezar, 10 horas por día, no sé, Pablo mi marido puede dar fe, eran horas, yo me levantaba, empezaba y hasta que no me dormía no abandonaba la computadora, me tiraba en la cama con la computadora, o sea, estaba todo el día con la computadora. ¿Y qué hacía? Sacaba partes, después las volvía a poner, primero nada, a ver, es tan desordenada fue la manera de trabajar y además, a ver, qué difícil. Iba por impulsos, ¿no? De repente arrancaba y después releía y me parecía que no y volvía a empezar y quería tener urgente una versión total para después corregir. Entonces quería avanzar rápido. A ver, ¿qué era lo más importante? Tenía que encontrar un presente. Mi obsesión era el presente. ¿Qué pasa en el presente? El teatro te pide presente. Entonces, por un lado, veía qué narraciones podían ser dichas en presente, pero a la vez también tenía que haber narración y pasado. Entonces, a ver, yo no sé qué hice primero, porque trabajaba tanto y tan a los empujones que no sé si puedo, no sé qué hice primero y qué hice después. Es como, pero a ver, tuve que empezar a inventar también en paralelo esta compañía, que si bien está en la novela, esta compañía española donde ingresa el Entenado, no se dice mucho de esa compañía, no aparece en acción. No, claro. Entonces también por un lado iba eligiendo los monólogos que sí o sí tenían que estar, monólogos, o sea, los fragmentos que sí o sí tenían que estar en boca del Entenado, eso tenía claro que iba a estar. El personaje del Entenado era el único que sabía que iba a estar, ¿sí? Todo lo demás no se sabía. Hasta llegué a pensar en hacer un monólogo, con eso te digo todo. Ya estoy muy desordenada, ¿no? Pero ya me voy ordenando. Ya me voy ordenando. El Entenado tenía que estar. Monólogos, los fundamentales, tenían que estar. La compañía tenía que existir, tenía que poder hablar, había que inventar un lenguaje para esa compañía. Tenía que ver qué pasaba en esa compañía, que no podía solamente ser un soporte. A ver, está la compañía y cuentan la historia. Si estaba la compañía, algo le tenía que pasar a la compañía, si no era un adorno. Entonces, ¿qué le pasaba a la compañía? Bueno, la compañía, se me ocurrió, estaba apurada por ir a otra ciudad donde había algo muy importante. Entonces se me ocurrió que se iban a Florencia, que estaban apurados, que siempre le viene bien al teatro y a la acción que haya un apuro para que las cosas no se dilaten. Me servía que la compañía se fuera y lo dejara solo para que él pudiera decir ese último monólogo ya solo, sin, ¿no?, los otros pululando. Esas son las primeras cosas que sabía. Y después iba cambiando. Los lenguajes, bueno, el lenguaje fue el gran tema, por supuesto, porque es el gran tema en Saer y había que pensarlo. Yo le iba a agregar a Saer, unos parlantes diciendo unas cosas.
Entonces, que supuestamente transcurría en el siglo XVI. Entonces, ¿cómo iban a hablar estas personas? Entonces, bueno, el lenguaje no podía ser muy contemporáneo, pero tampoco me podía poner a dibujar un lenguaje arcaico que no manejo, ni tampoco lo tiene la novela, si no, no hubiera quedado otra. Entonces, más o menos que sonara, bueno, coherente, que hubiera algún tipo de unidad ahí. Después también el mismo lenguaje de Saer hubo que sacrificar, no solo obviamente recorté, al principio habían 80 monólogos más que yo se los leía a Pablo y me decía, no puedes poner 80 monólogos, la obra no puede durar 3 horas y estar el personaje, claro, no. Entonces recortaba. Pero además esos monólogos, aparte de que los recortaba, suelen tener oraciones muy extensas que... Alguna vez escuché que hablamos con octosílabos, yo me puse a contar cómo habla la gente y no hablamos con octosílabos, pero lo cierto es que no hablamos con 40 sílabas, ¿no? Hay como más o menos 15, yo más o menos cuento a veces como las frases, las tiradas. Les dije que era una persona ociosa. Las tiradas que yo digo, porque claro, bueno, cuando estaba con esto contaba con cuántas sílabas uno no se tira hacia una oración larguísima, ¿no? Entonces yo fragmentaba, y al fragmentar la oración, bueno, tenía que restituir partes para que, no sé, faltaba un sujeto, y además el teatro pide una redundancia, porque el espectador no puede volver la página atrás. Lo que no entendió, lo que no agarró, se lo perdió. Entonces, una cierta redundancia había que meterle, y le metí bastante redundancia. Que por suerte después no se nota, porque el teatro va, uno va agarrando, ¿no? Y hay muchos estímulos, está lo visual, los cuerpos de los actores, pero le metí mucha redundancia. Si no, no se sigue, no se puede seguir. Y le metí redundancia, saqué adjetivos. Por ejemplo, en muchas oraciones había 4 adjetivos seguidos. Yo elegía 2. Después en algún momento me decía, no, 2 ya a veces es mucho, dejo 1. Bueno, con eso trabajé muchísimo. O sea, una vez, primero, más o menos, armé esta estructura de cuándo aparecían los españoles, la compañía de actores, ¿no? Que les quise poner un conflicto también, porque el teatro pide conflicto. Supongo que una novela también lo pide, ¿no? Conflicto en relación a que hay un deseo y algo se va a tener que oponer a ese deseo para que ese deseo crezca o se transforme. Y cada personaje a la vez tenía que tener, aunque sea un mini deseo, algo para avanzar, para existir, ¿no? Para no estar nada más relatando. Entonces, bueno, le inventé un conflicto a la compañía. El entrenado tiene su deseo, que en principio es saber por qué está ahí, que es como, me servía como un motor, hacer avanzar la acción, y un cierto grado de intriga, se lo van a comer, no se lo van a comer, por qué está acá. En relación al lenguaje, otro gran problema interesante que tuve es que yo puse indios en escena, ¿no? Dentro, siempre enmarcado con Marco, porque los indios estaban dentro de la compañía que actuaba, ¿no? Pero aún así estaban, aún atravesados, o sea, dentro de un marco, estaban. ¿Cómo los hacía hablar a los indios? ¿No? Las únicas palabras que aparecen en la novela son engui y defgui. No hay, creo que hay algunas palabras más, tengo más presente mi versión que la novela. Creo que algunas palabras más él pone como que recuerda de ese idioma. Entonces, los indios, ¿cómo iban a hablar? Entonces, bueno, nada, hay un pequeño monologuito que armé con un idioma que yo inventé para que la actriz diga, como india, y después es el chiste de que dijeran, bueno, en realidad este idioma es inventado, porque no pudimos aprender ese idioma, ¿no? O sea, algo que había que decir, no lo podía poner y nada más, como inventarle a él un idioma, no, era un invento de la compañía, ¿no? Y así muchas cosas, que fueran inventos de la compañía, con lo cual yo me liberaba, no le estoy, ¿no?, agregando como sus palabras, ¿no?, sino que la compañía, que él la describe como berreta, vamos a decir, me permitía muchos juegos. Bueno, pero finalmente, para que los indios pudieran hablar, porque yo también quería que los personajes de los indios no podían estar mudos en escena, tenían que hablar, porque si no, no es interesante.
Entonces, lo que hacía es que hablaban en tercera persona, decían, los indios corremos, los indios, ¿no? Como una especie de mezcla entre lo narrativo, ¿sí? y el personaje, ¿no? En un parlamento de personaje. Te Sí, interrumpo. no, todo lo que quieras. Tengo dos cosas distintas para preguntarte. La primera, ¿qué porcentaje de la novela sobrevivió en tu puesta y qué porcentaje fue escrito por vos? Sabes que no sé bien, no sé bien. No contaste las palabras. No, conté las palabras totales y conté las palabras de cada actor porque quería que estuviera repartido, pero eso no lo conté. Y mira, me lo habías preguntado ayer y yo te lo traía hoy respondido. Me fijaba, si tuviera la computadora nos fijamos ya. Te bajamos la nota de concepto. Y la segunda Yo cosa, no sé, la segunda, la mitad, no, un poquito más de la mitad de Saer, pienso. Pero sí, un poco más de la mitad de Saer. la segunda cosa que te iba a decir, por el tipo de observaciones que vos hiciste sobre qué es el teatro, cómo funciona el teatro, etcétera, etcétera, se nota que todo eso lo tenés muy pensado y muy asimilado. ¿De dónde lo tenés tan pensado y tan asimilado? Pues no necesariamente los actores o los directores teatrales No. llegan a ese tipo de conclusiones. Mira, yo te voy a decir, yo doy clase, de hecho es de lo que mayoritariamente vivo, desde hace como 20 y pico de años, y muchas veces creo que uno a veces reniega de las clases y todo, pero le tengo mucho para agradecer, mucho aprendí mucho. Y yo, por ejemplo, bueno, nada, aparte de que uno está todo el tiempo viendo qué funciona y qué no, horas por día, ¿no? Y con gente a la que le cuesta, con lo cual te exige más, porque cuando el actor es muy bueno, todo más o menos fluye, pero cuando el actor le cuesta un poco. Y hice muchas adaptaciones de escenas, por ejemplo, Shakespeare, imposible darle a un alumno esas traducciones que hay. Entonces, hay que rearmar, ¿no? La escena. Sin ser un traductor, yo no soy traductora, por ejemplo, inglés es muy básico lo mío. Entonces, tratar de juntar dos traducciones y hacer como una propia. Creo que así, bueno, y nada, también hago, se llama talleres montaje, que los alumnos hacen una obra entera, entonces siempre estuve mezclando obras, agarrando narrativa. Bueno, y todo esto, ¿se entendió lo que tengo que hacer? Inventarles obras, que tenés 10 mujeres, entonces, ¿qué invento? O tenés 4 ancianos y 3 de 18. Entonces, tener que inventar, flexibilizar, mezclar, combinar, adaptar, y entonces ver qué es lo que funciona. Me parece que ahí aprendí mucho sobre eso. Pero, por ejemplo, me llama la atención esto que decías, cómo resolviste el problema de cómo tenían que hablar los indios, por ejemplo. Digamos, es una Sí, solución muy literaria, a pesar de sí. que sea teatral. A vos me preguntás más, claro, me preguntás más por la escritura. No sé cómo tuve esa solución. No sé, fue algo intuitivo, algo que me pareció que es más, te confieso, hasta que no vi a los actores diciendo esos textos, no sabía cómo iba a funcionar. Yo le contaba hoy más temprano que yo sabía que yo lo iba a dirigir además, que es diferente a si yo hubiera tenido que entregar un material para que alguien lo dirija, un material terminado, que supuestamente no se toca. Mentira, porque se puede conversar, pero que se entrega terminado. Yo sabía que yo, cuando lo dirigiera, iba a comprobar fehacientemente qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces, pasó, eso yo lo probé en la escritura y cuando lo vi en escena funcionó y pasó. Por ahí, si no hubiera funcionado, hubiera buscado otra estrategia, otra solución. Yo contaba con eso también. Entonces me arrojaba a pruebas que sabía que después iba a tener un margen, no tanto, porque ahí en el complejo se ensayan 2 meses intensivos, 2 meses y medio, ensayan todos los días, entonces no es que hay meses para corregir, pero sabía que yo podía volver a mi casa y transformar lo que no funcionaba. Así que me arrojaba, porque la verdad es que, por ejemplo, el cuento que yo adapté de Sombra sobre Dios Merilado es prácticamente un monólogo. Entonces la adaptación fue mucho más sencilla, a voz, mucho más sencillo. Por ejemplo, hice una adaptación de una novela de Mario Lebrero, Los Muertos,
que también era más sencillo, porque medio que estaban los personajes, no había indios, ¿no? Entonces acá era como una aventura, era como probar y saber que iba a poder corregir. En Sombra sobre un vidrio esmerilado actuaste. Sí, Y el punto es, vos me decías hace un rato que justamente vas probando con los actores qué es lo sí, que los actores pueden decir, qué es lo que no pueden decir, sí, qué sí, les resulta cómodo y qué no. sí, sí. Siendo vos, aparte de la directora, también la actriz, Sí. ¿cómo procediste en ese caso? Bueno, en ese caso estaba mucho más apegada a Saer. Yo ahora me animé a más cosas, porque no me quedaba otra para que hacer funcionar esto. Y lo otro, como estaba ya, lo sentía más cercano a un monólogo, por así decirlo, que obviamente lo primero que hice fue recortar, pero yo me mantuve mucho más apegada o más cercana por ejemplo, las oraciones las dejé largas, como que no me tomé tantas libertades. Y hoy capaz que haría otra, o capaz que después de esta experiencia, capaz que lo retrabajaría un poco, porque me encantaba mucho hacerlo, mucha gente que le gustó mucho, pero yo siento que era muy literario. Quizá para hoy, para una propuesta teatral, me metería un poco más. Eh, Siguiendo ¿Te con el tema respondo? de las Sí, adaptaciones y demás, con tu hermana hiciste una absoluta maravilla con Papá Bianco y los Alonso. sí. La hermana de Irina es Ingrid Pellicori y las dos tomaron una cantidad de material vinculado a su familia, vale decir, su familia inmediata, padre y madre, y aparte tíos, sobrinos, abuelos y Primos. todo lo demás, Sí. hicieron una absoluta genialidad que les recomiendo que la vayan a ver porque ahora la Ahora volvemos. repusieron. El 16 de octubre volvemos, sí. Bueno, Chacarerian. y digamos, la Sí, adaptación que hicieron fue una adaptación con escritura y con una cantidad de cosas increíbles. sí, Tuvieron, eso. tuvieron la suerte de la pandemia. Estuvimos un año, ahí estuvimos un año trabajando. Un año, eso fue muchísimo trabajo porque había mucho material de base. Nosotras cuando se murió nuestra madre, en 2018, encontramos, o sea, nuestro padre fue un actor, capaz que la gente es muy joven, no lo conoció, se llamaba Ernesto Bianco. Nuestros tíos fueron actores en la época del radioteatro y la época de oro del cine argentino. Hay una película, por ejemplo, que está mi mamá y sus 4 hermanos, o sea, los 5. Bueno, cuando mi mamá se muere, encontramos que sabíamos que existían, pero estaban escondidas, porque a mi mamá no le gustaba rememorar el pasado. Encontramos un montón de carpetas donde mi abuela había pegado recortes de notas, críticas, entrevistas a mi papá, a mis tíos. Bueno, es un archivo impresionante, porque antes primero había mucho más lugar en el teatro. Lo primero que descubrimos es el lugar que se le daba en los diarios al teatro. Por ejemplo, páginas de una crítica donde se hablaba nada, eran ensayos, no era una crítica como ahora que describen lo que vieron, ¿no? Un poco, ya está. O a lo sumo si les gustó, si no les gustó. Acá era como un estudio del autor, de la obra, de lo que había propuesto el director, de cada actor en detalle. Bueno, increíble. Pero además miles de entrevistas, por ejemplo, nada, fotos que nosotras no habíamos visto jamás, porque en nuestra familia nunca se sacaban fotos. Y ahí estaban las fotos de la familia, en estas notas, en el diario. Bueno, y era un material tan extenso, además queríamos hablar no solo de una persona, no era un biodrama de una persona, eran muchas personas, cómo combinar todo eso, ¿no? Así que bueno, ahí fueron horas, horas y horas, intentando tampoco que fuera una conferencia, ¿no? Que no fuera una conferencia sobre la historia de nuestra familia. Entonces fue muy complicado y además entre 2 personas, más complicado todavía ponerse de acuerdo. Pero ahí no solamente dos personas, dos hermanas. 2 hermanas y hablando de su familia. No sé cómo hicimos, no sé, realmente. Fue antes de la pandemia. En la pandemia escribimos el guión de la película, porque después escribimos un guión sobre el mismo tema, diferente el guión. Hicimos un documental, que tuvimos el subsidio del Inca, que todavía existía, todavía funcionaba de otra forma. En la pandemia escribimos el guión de la película, pero la obra la escribimos
durante el 2018, no, y 2019, un año y poco. Estrenamos en el 2020, un poquito antes de la pandemia. Sí. Y, llegó un momento, creo que dijimos, no, eso lo hicimos con la película, que ya era tan difícil, tantas horas le dedicábamos, que para el guión dijimos un capítulo, un capítulo cada una, por así decir, porque no había manera como de avanzar, ¿no? Era eterno revisar, corregir, volver. Y ya un momento era, bueno, esto vos, esto yo, esto vos, esto yo. Y después, bueno, el Frankenstein que funcionó, Claro. que le hicimos andar. La obra es absolutamente maravillosa porque ella cuenta la historia de una familia, de su familia, pero al margen de que se cuenta la historia de una familia, se cuenta la historia de Sí. la época de oro del teatro Eso. argentino. Eso es lo que sí. Y aparte, no solamente cuentan ellas, sino que también hay un montón de testimonios filmados de gente que trabajó con la familia Bianco y la familia Alonso, directores, actores, etcétera. Y aparte de todo eso, a estas dos locas se les ocurrió tocar la guitarra y cantar. Arman como una especie de entremés en el medio de la cuestión. Toman entrevistas, fundamentalmente Ernesto Bianco, que en las distintas puestas la hizo un actor distinto cada vez, creo que ahora es el Pumagoite. Ahora es el Pumagoite. Y que hace de Bianco. Y hay momentos que son francamente desopilantes. Yo recuerdo dos que me parecieron maravillosos. Uno que es cuando Tito Alonso, el tío de Irina, hace una película con Tita Merelo, que hace de madre de Tito Alonso en el momento en que los dos eran amantes en la vida real. Esa es una que es fabulosa. Porque ella le llevaba más de 20 años. Claro. Hay otro momento que es fabuloso y es cuando el padre de Irina lo escucha a Estebanovich hablando de traductores, hablando pestes de una obra que había hecho con Inda Ledesma, si no me equivoco. No, me parece que no era él con Inda, era sí en el Cervantes, era cuando papá estaba en el elenco estable del Cervantes. Me parece que no estaba Inda en esa obra, pero bueno, pero era ese elenco, el elenco, sí. Bueno, sí. Y entonces el viejo de Irina, que era de Armas Tomar, fue a la radio a encararlo a Estebanovich durante el programa en vivo que estaba haciendo Estebanovich. Claro, o sea, vivían muy cerca. La radio funcionaba en el Colón, creo que era radio municipal, funcionaba dentro del Colón. Y ellos vivían en Tucumán y Carlos Pellegrini, entonces eran ahí. Entonces, mientras escuchaban la radio, mi mamá contaba que él estaba, creo que estaba en pijama, creo que se puso arriba un tapado y mi mamá le dijo, ¿dónde vas? Le digo, no, ya vengo. Mi mamá se siguió escuchando la radio, dice que de repente se cortó y apareció una cortina musical. Y mi mamá, nada, la verdad, nada. Imagínate mi mamá imaginando qué estaba pasando ahí. Claro. Estaba pasando que entró, nadie lo pudo frenar, entró, lo agarró y le pegó una patada en el culo mientras estaba hablando, mientras seguía hablando en el programa. No, eso fue el espectacular. Bueno, la obra está llena de momentos así, momentos de otra naturaleza también, pero es realmente un prodigio de lo que sería adaptación. Les recomiendo que la vayan a ver, porque realmente es muy, muy, muy bueno. Qué bueno, los esperamos. Claro. Irina, y aparte de estos proyectos de los que estamos hablando, ¿qué otras cosas hiciste como el rol de adaptadora? Bueno, ahora se estrena la semana que viene en el CCC, en el Centro Cultural de la Cooperación, una versión de Medea que yo escribí. Ahí no dirijo ni vi todavía lo que han hecho, pero me pidieron la versión. Yo había hecho una versión en 2017 y me pidieron ahora una versión, pero me pedían que estuvieran todos los personajes. Yo antes había hecho una versión recortando personajes, entonces es una versión diferente a aquella. Pero donde trabajé sobre todo el lenguaje, porque algo que no mencioné, que seguramente mi hermana lo debe haber mencionado en las adaptaciones, que yo acá lo tuve que implementar y también en Medea, es cómo evitar el tú o el vos cuando uno trabaja materiales que no son porteños, ¿no? Sobre todo en la segunda persona, ¿no? Que es donde se evidencian los rodeos, ¿no? En vez de vení para acá, bueno, te pido que vengas. Bueno, todo eso todo el tiempo. Acá lo tuve que hacer todo el tiempo. Y en Medea también, digamos, ¿no? Porque si no están esas, como se decían antes, las tragedias de tú, que
no que no sea una opción válida, pero a mí personalmente no me gusta, porque nosotros no hablamos de tú y los griegos tampoco hablaban de tú, no es que solamente están de tú porque las primeras traducciones fueron españolas, no hay ningún otro motivo para ponerle tú a una tragedia griega, ¿no? Y tampoco el vos sonaría, podría ser también, o sea, así como podría ser tú, también podría ser de vos, pero evitarlo es un buen punto, porque al oído, que no sé, estás tranquilo, está perfecto, porque puede ser tú, puede ser vos, ¿no? Pero ya vení, ya uno dice, aparece el vos, y uno se empieza a hacer preguntas, ¿no? Que son porteños. En vez, el neutro ayuda, porque no es un neutro, es evitar, ¿no? O dar un rodeo para que no aparezca, lo mismo con la segunda persona del plural. Bueno, eso es lo que más trabajé en Medea, y después, nada. Le agregué, por ejemplo, una parte de la Medea de Séneca, que no está en Eurípides, que es como un ritual donde invoca la fuerza, como una especie de Lady Macbeth, donde invoca las fuerzas del mal, ¿no? Que eso está en Séneca y no está en la versión de Medea, y se lo agregué, y algunos otros detalles así que trabajé. Después, el año pasado trabajé con poemas de César Vallejo, que no era estrictamente un recital, porque ahí no hubo un trabajo dramatúrgico, ahí los poemas eran los poemas, no hubo ningún trabajo, más que sí una selección y un ordenamiento, que es una dramaturgia de alguna forma, porque uno elige y hace un recorrido, pero no estaban intervenidos, ni cortados, ni nada. Ahí más trabajé sobre la puesta, que era un recorrido por una casa, es un teatro que es como una casona, entonces había una suerte de recorrido que los espectadores van siguiendo, no, nada que haya inventado yo, pero nada, la casa se prestaba, y elegí varios poemas que hablaban de la casa, y no era un recital en el sentido de que no se ponían a recitar, sino que estaban trabajados como si fueran personajes que les pasa algo, pero las palabras que dicen estos personajes que les pasa algo eran los poemas. César Vallejo. Después, ¿qué más hice? No sé qué puedo haber más hecho como adaptación. No sé si hice mucho más. Hice lo de Saer, las sombras, lo del Hebrero, lo de Medea. Algo más hice que no me acuerdo. ¿Qué más? Te pregunto, No sé, algo. digamos, independientemente de los textos que vos misma generaste, Sí, escribí un par de textos. dirigiste también obras, ¿cómo se llama? Ajenas, no. ¿A eso me preguntabas? Digamos, obras digamos, que partan de una traducción previa. No. No hiciste eso. No hice eso, no. Bueno, obviamente las tragedias parten de una traducción previa, ¿no? Que ni se me ocurrió consultar con alguien que hablara griego, podría haber sido una opción, pero ni se me pasó por la mente. Agarré yo con las traducciones existentes. O sea que sí, agarré las traducciones y comparé, eso es lo que a veces uno hace, ¿no? Cuando no conoce el idioma original o no tiene ganas de hablar con alguien, que no sé por qué, porque sería a lo mejor lo más interesante. Uno compara traducciones y va como eligiendo. No, te preguntaba esto también Sí. porque esto que vos comentabas a propósito del tuteo y del voceo es uno de los problemas que se genera cuando traducís libros. Claro, Y en este momento, en Argentina, se plantea con mucha fuerza, casi como una reacción contra España, y sobre todo en los traductores jóvenes, la utilización del voceo antes que la del tuteo. Y bueno, hay mucha gente que tiene sus distintas posiciones respecto de eso y demás. Yo tengo la sensación de que a un texto no hay que ponerle nada que te distraiga de ese texto, porque, bueno, qué sé yo, no sé, doy un ejemplo en otro nivel. Madame Bovary tiene que seguir siendo Madame y no la señora Bovary, porque esto no pasa en Claro, Pontevedra, esto claro. pasa Sí, en sí. Normandía. Sí, sí. Entonces, Sí. Si ocurre en Normandía, ese rastro de extranjería Sí. funciona bien, y aparte, digamos, hay que ser muy bestia o muy español como para no entender Madame. Sí. Y ese tipo de cuestiones, por lo que vos me decís, en el teatro también Sí, aparecen. yo creo que el teatro todavía necesita más inmediatez, no sé cómo decirlo, más todavía que el libro. Porque el teatro tiene siempre, ¿cuál es el gran
A ver, ¿cuál es siempre el gran temor con el teatro? Y que se vea que todo es una gran mentira, porque lo es. Uno lo que más le teme al teatro es que, por supuesto, uno puede jugar con esa mentira, no es que lo único que uno intenta es que parezca verdad. Justamente, como es imposible que parezca verdad, uno juega con que, bueno, es mentira. Por eso yo también me gusta la compañía que actúa, porque ya se sabía que todo es mentira. Eso uno lo protege, ¿no? Porque si no, siempre el teatro... yo el otro día veía una escena, nada, de alumnos, pero se les cayó una cosa en mitad. Y en 2 minutos es una porquería, en 2 minutos es todo mentira, ¿no? Se desarma y es horrible, ¿no? Puede ser horrible el teatro, ¿no? En este sentido. Y uno lo protege mucho de eso. Y quizá ahí el tú o las palabras extranjeras me parece que hacen más como tomar una distancia y decir, pero ¿qué me quieren hacer creer? Esto, como uno como espectador puede tener ese proyecto de ¿qué me quieren hacer creer? Entonces, todo lo que ayude a que el espectador no se haga esa pregunta, creo que es lo que uno busca. No sé si te respondo. Me parece que más que en un libro, el libro no es mentira o verdad, uno lo acepta. El teatro está ese peligro. No sé si te respondo. No, me respondés bien. Me parece que es distinto la problemática. ¿Debe tener algo en común? No, yo creo que en un libro pasa exactamente lo mismo, porque si vos lográs, digamos, si el lector se distrae de lo que está leyendo, el libro está fallando en cierto sentido, salvo que se le esté quemando la casa. Pero, digamos, se supone que el texto tiene que fluir de tal manera que no te produzca ningún cortocircuito. Y al mismo tiempo, si una cosa pasa en otro lugar, es interesante mantener la Sin idea de duda. que pasa en otro lugar Sí. y sobre todo en otra época muchas veces. Sí. Sí, claro. No sé, yo recuerdo, esto creo que lo hablé con tu hermano una vez, que recuerdo una apuesta que habían hecho de Marat Sade en el San Martín, donde algunos de los personajes hablaban como si hubieran salido de Pompeya o de Valentina Alsina. Claro. Entonces, era muy difícil creer Claro. que Sí, te esos entiendo. personajes eran los personajes de la Revolución Francesa, Claro. cuando, Sí. no sé, Sí. quiero que me traigas. Sí, no, claro. Sí, ahí uno se preguntaría cuál es el lenguaje adecuado. Es difícil tomar una decisión, ahí, de cómo manejarse con lo rioplatense, con lo neutro, con lo... Muy difícil, muy difícil. Sí. Muy difícil, porque yo acá por lo menos son españoles, entonces, bueno, uno puede dibujarla, pero francés, no sabría qué hacer en ese caso, no sabría qué hacer, Bueno, honestamente. ahora con Ahora me dejas la pregunta, sí. No, ahora te queda con el noruego que vas a Ahora me hacer. queda con el noruego, sí. Que en me realidad queda no es con el noruego, es danés. Que es danés. Sí. Así que Sí, como no hay muchas no hay mucha necesidad de ni menciones de lugares. Por ahora lo que hice fue la técnica de evitar no, me parece que lo mandé todo de voz. Parece que hice la versión de voz. ¿Sabes que no me acuerdo? La terminé hace como un mes, no la volví a agarrar. Me parece que puse voz. Sí, porque en realidad ahí hice como una cosa que hace mucho en el teatro, que es situarla, propuse que transcurra como en los años 70, no para que esto se diga, sino para que haya, para que sea lo suficientemente lejano como para que no tenga que aparecer teléfono, un celular, ¿no? Que uno igual ve las puestas alemanas de Hedda Gabler y Les Bon en los celulares y funciona bárbaro. Digo las puestas alemanas porque son muy vistosas y uno las mira porque se les ocurren muchas cosas. Y por lo general, por ejemplo, vi el otro día un cachito de una versión de Hedda Gabler donde en vez de quemarle los papeles, ella tiene una computadora, tiene la computadora y se la rompe, a marchitas. Me pareció muy, muy divertido. Claro. Pero bueno, está muy bien todo lo que había, una cantidad de plata impresionante, está como en una casa como de cristal, se ve la lluvia afuera. Y bueno, nada, es como un poco menos que una película adentro, viviente, adentro de un escenario, por la plata también que se maneja, Claro. que se destina al teatro. Lo de la computadora me pareció muy simpático. Nada, a veces es útil, o a mí me gusta, y alguna otra vez lo hice, más con alumnos y cosas así, que es alejar un poco para no tener que estar en una época contemporánea, pero no alejar tanto, que uno
que teatralmente también empiezas a decir, pero cómo, ya todo tiene que ser diferente, cómo se mueven, para que tenga una coherencia y que no se te escape por todos lados. Como vos decís, mismo los actores no van a tener una corporalidad fácilmente, ¿no? de 1800. Entonces, a ver, creo que hay algo del teatro que pide un poco más de contemporaneidad. No para hacer todo hoy, ni rioplatense, pero hay algo que me parece que a mí me encanta, igual, me encantan las puestas también como de época y todo, pero hay mucho que pensar para que no se vea esa falsedad. Esto es lo que digo. Hay que trabajar mucho con algo de época para hacerlo muy bien. Si no, empieza a ser como berreta. Uno ve que los zapatos no son de época, ¿entendés? Hasta eso uno ve. Claro. Ves que el zapato que consiguieron que se parece a. Y yo me quedo mirando el zapato que consiguieron que se parece a. ¿Entendés? No, está no clarísimo. es una película. Entonces esto que yo digo de que se vea lo falso en el teatro es un tema. Entonces uno prefiere a veces buscarle la vuelta para que sí tenga una distancia, pero bueno, pero que las cosas se note que no es todo como si. Los peinados, que no empiece todo a ser tan trucho. Claro. Sobre todo cuando, digamos, no tenés la posibilidad de que si quisieras hacerlo bien, pudieras hacerlo bien. Y sería carísimo, no te lo paga nadie para hacerlo bien, ¿no? Claro. Y los actores tendrían que estar meses viendo cómo se van a mover para que su corporalidad no sea como, no sé, la que uno maneja, y no siempre se logra, y la manera de pronunciar, no sé, un montón de cosas que se podrían hacer, pero también una vez se pregunta si uno hace una obra, digamos, relativamente antigua, vamos a decir, si uno quiere respetar eso como si fuera una pieza de museo o quiere hacerla hablar en el presente. Hay algo de teatro que pide presente. Yo creo que en el libro es distinto. Hay algo de teatro que pide, algo me tiene que hablar hoy. Bueno, eso pasa siempre, no es ningún descubrimiento si algo no habla hoy, pero es como si fuera más fuerte la necesidad. Yo por lo menos lo siento así. Sí. No, tenés razón. No soy yo el que te va a contradecir en eso. Claro, no. Bueno, llegado este momento, la idea es abrir la charla para que quien quiera comentar algo, preguntar algo y demás lo pueda hacer. Tienen aproximadamente 10 segundos y si no, elijo voluntarios. ¿Hay micrófono para...? El micrófono toma. Sí, si levantan la voz y yo puedo hacer que cualquiera Bueno. Quería preguntar, viste que Gustavo Fontana hizo una muy linda adaptación El limonero real. El limonero real. Sí, la vi. Para vos, Saer se siente como una obra de Saer, ¿pertenece más al teatro o a la adaptación? Mira, al cine. Claro, qué buena pregunta. ¿Qué género Qué buena pregunta. se siente más cómodo? Sí, qué buena pregunta. ¿Qué Mira, hay en la obra de Saer? Sí. Yo te digo mi respuesta humildemente. A mí me parece que más para teatro. ¿Por qué? A ver, porque en realidad quizás no es que más para teatro. Quizás es que en la película específicamente de Fontana, creo que él agarró las imágenes y dejó de lado el lenguaje. Claro. Sí, muy escueta de la Y me parece, palabra, ¿no? claro, se quedó con las imágenes de esos, el río, los seres, la comida, y no está la palabra. A mí personalmente lo que me gusta hacer es la palabra, no las imágenes, o la historia también, pero lo que más me gusta es el lenguaje. Entonces, pero quizás no es una cuestión de cine o teatro, pero es cuestión de qué haga uno, ¿no? Pero como el cine trabaja más sobre la imagen, y en el teatro tenés la posibilidad, que es lo que yo hice, de sustraer. El cine parece que tiene que estar todo, parece que te pide un realismo, esto es lo que quiero decir. El cine te pide un realismo, que en el teatro uno ya sabe que no podés venir y reponer, por ejemplo, la tribu, el viaje en el mar. Entonces sabés que vas a tener que sustraer. Yo creo que vas a tener que sustraer imagen referencial, vas a tener que dejar lo mínimo, ¿no? Con 4 actores vas a tener que contar que son 2000. Me parece que ahí hay algo más interesante, que, a mi entender, que querer, que si uno tuviera, no sé, Hollywood, para poner a todos los indios,
¿no? Poner la carabela, me parece que es más poético y más cercano, no sé si más cercano, más poético, no sé, más interesante. A mi entender, retirarse toda esa referencia, ¿no? Y quedarse con una sustracción donde aparezca la palabra, o sea, que haya un vacío para que esté la palabra. Cuando están las cosas, está la imagen, está la palabra no tiene tanto lugar. Si vos sacás, no tenés nada, tenés la palabra. Me parece que el cine, como tiene esa posibilidad, no se apoya tanto en la palabra, porque total es un poco lo que pasó con Sama, como tenés las imágenes, la palabra ¿para qué la quiero? Si yo te puedo mostrar la carabela, ¿para qué te voy a poner la descripción de Saar de la carabela? Si te puedo poner la foto, tal cual. En cambio, cuando no podés, que en el teatro no podés, vas a apelar más a la palabra. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿sí? Bueno, también lo que estás diciendo, digamos, llevaría a un tema bastante más complicado y profundo, y acá me voy a permitir ser muy dogmático, pero lo mal que lee la gente, porque la gente quiere escuchar cuál es la historia, cuando muchas veces son las palabras lo que importan y no la historia. Qué sé yo, no sé, Claro. lo pienso, por ejemplo, Madame Bovary, hicieron un montón de películas, son todas malísimas, una tras otra, básicamente porque la historia es insignificante. Claro, Y los personajes son insignificantes. Lo que importa ahí básicamente es cómo está escrito ese libro. Claro. Y eso no lo repone nunca el cine. No, nunca el cine lo repone. Hay muchos casos de muy malos libros y excelentes películas. Bueno, Y en general, justamente. los muy buenos libros, las películas nunca están a su nivel. Claro. Porque lo interesante es el lenguaje. Si no te apoyas ahí, porque claro, estás chocho porque tenés la imagen del río. Entonces, ¿para qué lo vas a poner la descripción del río? Cuando lo más interesante era la descripción. Claro, y el problema es, me parece a mí también, en el caso de la lectura, cuando la gente lee tratando de avanzar en la historia, básicamente pensando que la historia tiene algún Que tipo no de leas interés. yo iba a decir lo mismo, que no leas Pero aparte del libro real, bueno, está el tema de la representación, de qué es lo real, y él, Bueno, y acá ni te digo, intelectual como él, busca una persona, un isleño, casi analfabeto, y después en el medio mete ese monólogo que es como un cuento antiguo, dice, había una vez, y empieza a relatar en una forma sumamente clásica, ¿no? Y el tema de la repetición, yo no la vi a la película, no me animé, creo, pero el tema de la repetición que para mí me parece que es un poema. Sí, de hecho él creo que iba a escribir un poema y después se arrepintió, o no, creo que quería escribir toda la novela como en verso, eso era. Sí, que aparte, bueno, se murió con ese plan para una novela que nunca terminó de escribir, en verso, sí. Sí, creo que casi ahí lo logra, va para Sí. Amanece y ya está con los ojos abiertos. Sí, claro. Igual la película de Fontán tiene otras, no digo que es fea. Yo te respondí un poco, quizá si uno la compara con la novela original, por ahí si uno la ve como una película, qué linda película. Como vos me preguntabas en relación a cómo aprovechar más el material, yo creo que se aprovecha más quitando las imágenes y sacando todo para que haya espacio para la palabra. Pero... Convengamos, aparte que en el cine argentino, sobre todo cuando la gente estudia en la FUC y a veces en la ENERC también, hay una materia que es cámara fija durante 5 minutos mirando el paisaje. Y esa parte normalmente no todos los alumnos la prueban con... Vamos a ver qué hacen estos que tienen los derechos de las nubes. Tengo mucha curiosidad por ver qué hacen. Esa puede estar buena. Esa para la película puede estar buena. Última de Sar, me parece, no leí la última, pero son... Sí. Hay una trama muy interesante que uno se puede... Sí. Lo que pasa es que igual, por ejemplo, las nubes, que me encanta, todas las descripciones del cielo, por ejemplo, que para mí son como lo más importante de la novela, no van a estar en la película. Por más lindo carruaje que tengan los carros, las posadas, esas descripciones del cielo no van a entrar. Entonces, bueno, nada. ¿No? Sí. ¿Volviste a leer la novela después de adaptarla? No la volví a leer, no. Sería interesante Voy a sufrir por todo lo que dejé afuera. Voy a sufrir por todo lo que dejé afuera. ¿Y los actores y las actrices ya los tenías pensados mientras estabas escribiendo? Porque tenían que ser muy particulares, o sea, como una
Te voy a contar, una sí. cantidad de talentos Sí, sí. que parecían como Sí. justos elegidos, Sí, pero bueno, sí. no sé, Mira, que supieran cantar, que... Bueno, eso fue lo primero que pensé, que quería música, quería músicos, porque me imaginaba que esta compañía teatral era una compañía que tocaban instrumentos. O sea que el primero que pensé fue Aníbal Guyuni, que es el que hacía Solís, y después, bueno, Indio, que además compuso la música y que es multiinstrumentista y que canta maravilloso. Después también pensé enseguida en Niri de Mockert, que es una maravilla, que ella también toca el oboe y toca de verdad, o sea, quiero decir, toca desde los 8 años, le das la partitura así, ya toca, no es que más o menos lo va aprendiendo, y además canta como los dioses. Después Pablo Finamore, que era como que hacía el jefe de la compañía, después también lo pensé enseguida. Pero yo cuando empecé a escribir la versión, que de diciembre a febrero me pidieron que después en realidad la transformé muchísimo, pero en febrero tenía una versión terminada, yo la escribí pensando como protagonista a Claudio da Passano, y se muere en enero. O sea, yo ponía Claudio, así, para mí ponía Claudio, anotaba así, lo tenía en la cabeza. Además, yo tenía dos libritos del entrenador, le había dejado uno a él, que nada, íbamos comentando, y se muere. Ahí dije, esto no lo puedo hacer, porque era como, había todo el tiempo, era su imagen, era él, no, fue dificilísimo. Claudio aparte Y además es era primo. primo político, porque su madre, que fue María Rosa Gallo, una gran actriz, estuvo en pareja con mi tío Tito, el que había sido novio de Tita Merelo, que por cierto tuvo varias parejas interesantes. Así que éramos como primos políticos, por más que era bastante mayor que yo, y cuando ellos más se veían, yo era muy chiquita, pero siempre quedó en la familia como un primo. Para mi hermana sí, era un primo, para mí era como, bueno. Fue muy difícil pensar en un actor. Pasé por varios nombres, y me costó mucho porque además tenía que ser un actor por lo menos más de 60 años, pero que pudieras hacer varias cosas en el escenario y que también tocara algún instrumento. Bueno, y ahí nada, fue la elección más difícil. Claro. Fue la elección más difícil. Y lo de que cada uno tuviera varios roles, ¿fue por una cuestión de condiciones de producción, No, de presupuesto, mira, o vos ya lo pensaste Mira, así? yo había pensado en 6 actores, y cuando me puse a escribirlo me di cuenta algo de la sustracción, que cuanto menos, pues yo quería un poco más de indios, pero yo, por más que sean 6 son pocos, entonces quise extremar el recurso, o sea, que nada, tenés poquísimos y exprimirlos al máximo, ¿no? Para no quedar a mitad de camino, pues pones 10 y sí, es un elenco grande, pero no son cientos. Entonces me pareció mejor extremar el recurso, que fueran bien poquitos, y bueno, y saturarlos de cambiarse, corriendo, entrar, al límite de que cuando entraban para la última salida casi entraban terminando de vestirse. Fue así la cosa. Una pregunta. Qué lindo. ¿Qué entidad le das vos al texto de la adaptación teatral, en el sentido de que está hecho para la escena, pero no sé si vos pensás que eso eventualmente puede llegar a publicarse, o incluso si si lo que se representa está escrito en algún lado, porque me imagino que también va variando, entonces, ¿qué entidad termina teniendo ese texto de guión? Bueno, ¿cómo lo ves vos? Incluso pensando, o sea, si pensaste alguna vez en publicar. No, la verdad que no. Como decía, yo lo pensaba para dirigirlo. La verdad es que lo pensaba para que fuera teatro, para que estuviera en un escenario, ¿no? Nunca se me ocurrió ni lo pensaba. De hecho, en Argentores, cuando registras la obra, te preguntan si puede estar en la biblioteca para lectura, ¿no? Y yo dije que no, pero porque me parecía que, no sé, me parecía que se completaba con la escena, no. Yo lo pensé, además, ya cuando lo escribía iba pensando la puesta. Entonces es como, no sé qué pasaría, yo te doy así el guión y vos no viste la puesta, ¿qué recibís de eso, no?
no sé, me parece como, siento como que no funcionaría, como que no tiene una autonomía, vamos a decirlo, que para mí fue como la plataforma, como una parte de un trabajo. O solo le serviría a alguien que lo quisiera dirigir, a lo mejor como punto de partida. Pero no sé si para un lector tendría, no sé qué pasaría. Yo no lo pensé así, pero Es que habrá que ver. en realidad si uno piensa la cultura como un archivo, Sí, y que no es demasiado nuevo pensar la cultura como un archivo, sí sería interesante que hubiera Sí. un repertorio Sí, tenés filmado razón. y al mismo tiempo Sí, tenés razón. Sí. el guión Sí. escrito, donde en el futuro los investigadores de teatro, Sí, tenés no razón. solo los investigadores, sino Sí, tenés razón, los tenés razón. directores, los actores, todos los involucrados en el teatro, pero no solo en tu obra, sino No, lo digo no. en general. Tenés razón. Tenés Formar razón. un archivo Sí, para una tenés cultura razón. es Sí. de importancia primordial. Sí, tenés razón, porque además no se hace bueno, sí se hacen adaptaciones de novelas, pero quizá no de unas novelas, como decíamos, se hacen adaptaciones más para contar la historia y no para ver qué hace uno con otros problemas, ¿no? Y está bueno empezar a pensarlo. Sí, tenés razón. Y Tenés razón. digo, en todos los Tenés aspectos de la razón. cultura, Sí, podría sí, ser, sí. a ver, si Jorge toma notas para sus traducciones en cuadernos, el día de mañana que eso pudiera estar en algún lado, que los futuros traductores dijeran, ah, mirá, Esto pasó hizo. por acá, Sí, investigó sí, sí, esto, borroneó. Claro que ahora estamos traduciendo mucho en computadora, pero si hay alguien que lo hace, tener un archivo es algo Tenés razón. muy rico. Sí, la verdad que tenés razón, totalmente. Sí, sí, es verdad. Sí, hay mucho que se esfuma. Sí, sí, es verdad. Sí, sí, Se sí. evapora. Sí. Bueno, pero Dubati tarde o temprano va Lo agarra, lo encuentra. Lo encuentra. Lo encuentra. Excava Y si no lo encuentra, lo inventa. Lo inventa. Así que bueno. Y cuando estás leyendo literatura, ¿estás pensando en cómo tenés como ese chip? Ahora, desde que, sí, en los últimos años, cada cosa que leo pienso si se puede hacer en Arruinó teatro. un poco, digamos, el disfrute. No me arruinó, no. Pero sí estoy pensando en eso. Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, me encantaría encontrar otro material así, narrativo, digamos, para adaptar, más allá de lo de Geda. Me encantaría porque me divierte mucho hacerlo, me encanta. Esto no lo dije, pero fue de un disfrute enorme. Fue mucho más divertido que después dirigirlo, que fue como mucho más peliagudo, ¿no? Con lo humano, con la materia. Y no encontré, así que sí. ¿Y crees que sería diferente si es un autor o una autora viva o vivo? Y sí, porque les bocado. cuesta, me parece que es difícil, ¿no? Para un Mejor escritor, mejor mejor evitarse problemas. Bueno, viste que se hacen, ahora creo que hay una, Marina Oberstein creo que está trabajando con algo de Samantha Schweblin. Sí, está No pasando lo pude bastante, ver. por eso te preguntaba. Claro, yo en un momento me había comunicado con Mariana Travasio, porque había visto, en la época de ahí post-pandemia, me había gustado un cuento, un relato que me parecía que era ya un monólogo, y quería hacer como varios monólogos, y ella se mostró encantada, me dijo, sí, me encantaría. Después, bueno, no seguí yo. Ella estaba como muy entusiasmada, y bueno, habría que ver después qué les pasa, ¿no? Cuando uno empieza a modificar cosas que necesariamente tenés que modificar. Claro. Pero sí, supongo que Samantha Schweblin la deben haber participado, y con Edward también se hicieron. Que también pasa que son prácticamente monólogos ya, hay cuentos de ella que ya está, lo tenés servido, lo decís y ya está. Claro. Pero igual la escuché a ella alguna vez en una entrevista decir que no le había gustado una de las, no me acuerdo, de las propuestas que armaron con sus materiales, que no le había gustado. Igual que no impidió, digamos, no es que Claro. no es que retiró el material, pero como que no le había gustado. Pero sí, hay que ver. Me ha gustado una novela de Federico Falco, me ha gustado. Lo Llano, sí. Me ha parecido que algo se podía hacer, y después me pareció que no. Pero también había pensado hablar con la persona y cómo será y armarlo y bla, bla, bla. Es un tema. A propósito de eso, bueno, hablando con Claire Keegan, yo le pregunté en un par de oportunidades
ahora que están haciendo películas con los cuentos, con las novelas y qué sé ¿Viste yo. el tráiler de la nueva? No lo vi todavía. Tampoco. No le interesa ninguna. Claro. Claro. Lo único que le interesa es que la paguen y que le Claro. paguen la plata que, Claro. que quiere, porque Claro, tiene que claro. comprarse Sí, claro. una casa nueva y todo ese tipo de cosas. Claro. Pero, por ejemplo, todo el mundo estaba entusiasmado cuando se hizo la película esta de Quiet Girl, que es una película muy hermosa, muy distinta de la novela respecto de una cantidad de aspectos. A ella la dejó con una frialdad absoluta. Yo escuché cuando le preguntaron en varias ocasiones en público qué pensaba de la película y que yo dice, no pienso nada. Y cuando le dicen a propósito de si le gustó la adaptación y qué sé yo, dice, es otra cosa. Claro. Punto. Pensaron un Pero poco la no está mal porque el autor claro. puede decir, mi obra es esta en este idioma. Claro. Nada más. Lo otro no es mío, ya no es mío. Claro, Bueno, claro. Esa de- sería la actitud. De hecho, en el caso de Claire Keegan, por ejemplo, esto va para vos, ella es normalmente la persona que hace la prensa de Eterna Cadencia y que luego envía a los autores y todo ese tipo de cosas. A mí me sorprende, pero Claire no le interesa absolutamente nada de lo que se diga de la novela de ella en ningún idioma que no sea inglés. Y de hecho me dice, te felicito, como si el libro fuera mío por haberlo traducido, pero a ella no le interesa nada. Le pregunta a la gente, ¿está bien traducido? ¿Está mal traducido? No importa. Punto. Claro, Ya está. Claro, ya está. Ya está. Es un poco como dice él, ¿no? Es que, a ver, el autor, si me quieren leer, léanme en el original y evalúenme en el original. Y si no, lees al autor von der Lieder. Claro, esa von der Lieder. Sí. Una cosa que a mí me pareció muy divertida una vez, yo he ido a Francia a un congreso de traducción de poesía y había toda una serie de especialistas, de traductores de poesía francesa. Y había un japonés que había hecho una antología de poesía japonesa. Y hubo una lectura donde cada cual leyó un fragmento de lo que había traducido. Y había 20 autores de la antología que habían ido especialmente para escucharlo al japonés. Y todos estaban extasiados. Y no solamente estaban extasiados, sino que... Y yo en ese momento pensé, ninguno de estos tipos tiene la más remota idea de lo que es el japonés. El japonés pudo haber traducido cualquier cosa, por ahí es una porquería, pero qué vanidad tan grande hay que tener para sentirse extasiados por escucharse supuestamente en japonés. No, como cuando un crítico dice, excelente traducción de... Lo primero que uno piensa es, pero hiciste el cotejo para decir que es una excelente traducción. No, bueno, y te pones a discutir. No, bueno, lo que pasa es que como fluye y se lee. Sí, pero estás leyendo castellano, no estás leyendo ni italiano, ni ruso. Para poder decir excelente traducción, tenés que tomar el trabajo de cotejar. Y los periodistas culturales raramente van a tomarse el trabajo. Bueno, pero periodista cultural es un oxímoron. Sí. Así que, bueno, dichas estas palabras tan amables para la prensa, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias Irina. Un placer. Fue muy claro todo. Bueno, me alegro. No te Me atropellaste alegro, yo soy como muy esperaba. atropellada. Gracias Así por invitarme, me encantó. y supongo Muchas que todos ellos van a ir a ver Vengan, sí. Papa Bianco y... Los esperamos. Sí. ¿En qué sala? En Chacarerian. ¿Y cuándo arrancan otra vez? Hacemos 3 miércoles nada más. Bueno. El miércoles 16, el 23 y el 30 de octubre a las 20:30, creo, en Chacarerian. Perfecto. Creo que ya están las entradas a la venta. Buenísimo. Creo que ya están. Así que bueno, ahí los esperamos. Bueno, y nos vemos en noviembre entonces. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.